Nosotros no necesitamos que el Señor nos traiga nuevos mensajes. Lo que necesitamos es vivir de acuerdo a la luz que por su gracia ya el Señor ha hecho brillar sobre nosotros. ¿Usted quiere que el Señor le hable? Abra su palabra. Y yo decía que el Señor no nos deja sobre la tierra para que nos salvemos, porque ya por su gracia hemos sido salvos. No nos deja sobre la tierra para que con el tiempo lleguemos a acumular una puntuación que nos haga idóneos de ser aprobados para vivir en el cielo. No. El criterio de evaluación de Dios es muy diferente al criterio de evaluación de nosotros los hombres. Es más fácil salvarse siendo evaluados por Dios que siendo evaluados por los hombres. El impacto de la televisión fue tal porque era un medio audiovisual. Se podía escuchar, se podía ver. Dios anhela y desea que cada creyente sea un televisor. Sea alguien a quien las personas puedan escuchar cuando se proclama el mensaje, pero que puedan ver también, que seamos audiovisuales. El profeta dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Un placer saludarle otra vez hoy y estamos disponibles. A ver, hermano Tony, no lo veo todavía. Por favor, conecte su cámara. Estoy aquí. Muy bien. Queríamos verlo. Perfecto. Estamos listos, hermano Tony, para recibir el postre que el Señor nos envía hoy. Así es que un abrazo. Adelante. Muy buenos días y un feliz sábado para todos. Es para mí un alto honor, un privilegio poder compartir con ustedes el alimento espiritual en esta mañana, día del Señor y un día en el cual hemos sido convocados para una experiencia de un ayuno que nos permita tener una disposición desde el punto de vista físico, mental, espiritual, para recibir del Señor fortaleza y dirección. Cuando pienso en sábado y ayuno, es inevitable pensar en Isaías capítulo 58, donde nos habla del sábado y nos habla del ayuno. Nos habla de la verdadera experiencia en la observancia del sábado, la auténtica experiencia en lo que tiene que ver con el ayuno. Y nos habla del sábado como de un día en el que no solamente es necesario hacer una pausa en las actividades cotidianas, en el trabajo físico. Nos habla del sábado como una experiencia en la que nuestros corazones, nuestras mentes estén desconectadas de lo terrenal y conectadas solamente con lo de índole espiritual, con lo celestial. Y habla del ayuno no como simplemente el dejar de comer. De hecho, mis amados, el ayuno no es una huelga de hambre para presionar a Dios o pedirle a Dios que haga cosas o nos conceda eh, cosas que anhelamos, deseamos o necesitamos. El ayuno es una experiencia, así que en este día de clausura de este programa tan especial, me gustaría, y pensé en eso, de que tengamos claro de que Isaías 58 es una respuesta para todos aquellos que quieren ser perfeccionados en la santidad, en el temor de Jehová y experimentar un auténtico reavivamiento y una reforma, y que podamos honrar y glorificar a Dios en todo cuanto hacemos. Esta semana ha sido una semana de gran bendición. No pude estar conectado todos los días, pero sí pude luego escuchar los temas que nos compartieron.
con un fundamento bíblico sólido, con claridad, con profundidad. Para mí han sido de gran bendición desde la exposición de la apertura del pastor Campos, luego las exposiciones de Edwin Celis, luego de el hermano Daphne, luego el hermano Oviedo. Todos han sido para mí de gran bendición. Quisiera, mis amados, aprovechar este momento y hacer una breve retroalimentación. Yo decía ayer que la experiencia de la salvación es un paquete integral y es necesario que entendamos que cuando hacemos una entrega total del corazón al Señor, sin reservas, cuando rendimos nuestra voluntad a Él, cuando bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo en nosotros, el Señor obra con su poder, dándonos la experiencia de un nuevo nacimiento. En ese punto de nuestra experiencia ya el Señor nos ha confirmado que en Él somos salvos. Y yo decía que el Señor no nos deja sobre la tierra para que nos salvemos, porque ya por su gracia hemos sido salvos. No nos deja sobre la tierra para que con el tiempo lleguemos a acumular una puntuación que nos haga idóneos de ser aprobados para vivir en el cielo. No. El criterio de evaluación de Dios es muy diferente al criterio de evaluación de nosotros los hombres. De hecho, voy a decir algo, quizás sea de bendición para algunos o para todos, y si hay algún joven escuchándome, mucho mejor. Es más fácil salvarse siendo evaluados por Dios que siendo evaluado por los hombres. En el criterio de evaluación divina, es maravilloso para mí entenderlo de esta manera. Con el tiempo no acumulamos puntos para salvarnos. Con el tiempo corremos el riesgo de perdernos. Y esto por una realidad. ¿Cuál? Si no es perfeccionada la santidad en el temor de Dios, si la santificación no es una realidad en tu vida y en mi vida, entonces con el tiempo lo que vamos entrando es una experiencia que, como yo decía ayer, nos lleva al enanismo espiritual. En el criterio de evaluación de Dios, el día que nos matriculamos en la escuela de Dios, ese día recibimos 100 puntos. Ese día ya somos como alumnos de la escuela de Dios aprobados. Y si tú mueres ese día, si yo muero ese día cuando entramos en la escuela de Dios, morimos sellados para la vida eterna. Ahora, si tú y yo no gustamos de la muerte en ese momento y tenemos que vivir sobre esta tierra, se espera entonces que esos 100 puntos recibidos en el momento del nuevo nacimiento sean conservados. Yo recuerdo en mi condición de docente, siempre le decía a los estudiantes, el primer día, le digo, todos tienen 100 puntos. Ahora, si me llega tarde, si no hacen las tareas, si no hay un estudio sistemático de las lecciones, si no hay una actitud de respeto en el aula y con los compañeros y con los docentes, si no hay un comportamiento correcto, ustedes van a perder puntos. Ahora, si hacen todo de la manera como está ya establecido, ustedes no van a recibir más puntos, sino que van a conservar los que ya recibieron en la experiencia de la salvación como un paquete integral. En el nuevo nacimiento recibimos del Señor justicia, santidad y perfección. Y es necesario en el día a día perfeccionar lo que por gracia hemos recibido. Mantener esa experiencia de un caminar diario con Dios como lo hizo Enoc.
quien estuvo perfeccionando la santidad en el temor de Dios durante 300 años. Tú y yo no tendremos, por razones biológicas, de tiempo y profética, la oportunidad de vivir 300 años sobre esta tierra. Así que el tiempo nuestro es más breve que el que vivió Enoc, pero se espera que lo vivamos en santidad. Quiero agregar un elemento más para entrar en la reflexión, la meditación de esta mañana, y es que, mis amados, esa declaración que hace la inspiración con relación a la perfección cristiana y a la santidad, colocándola en una esfera muy particular, ese concepto de perfección y santidad es muy enriquecedor y alentador. Porque yo decía ayer que la esfera de Dios no es la esfera de ninguna criatura. La deidad es absoluta, es plena, no mejora, no crece, no perfecciona. Los ángeles fueron creados con el potencial de crecer y aprender por la eternidad y lo han estado haciendo. Adán y Eva fueron creados de la misma manera, aunque un poco menor que los ángeles, no menor en justicia, santidad y perfección, porque la justicia, la santidad y la perfección es algo que Dios nos otorga. Pero fueron creados Adán y Eva con el potencial de crecer, aprender por la eternidad. Y nosotros, cuando concluya nuestra historia terrenal y entremos en la escuela superior del más allá y entremos por las puertas de la santa ciudad, durante 1000 años estaremos aprendiendo, creciendo. Y cuando vengamos a esta tierra restaurada, continuaremos perfeccionando la santidad en el temor de Jehová por la eternidad. De ahí que es algo progresivo. Quería recalcar esto porque a veces hay ideas equivocadas con relación a la salvación y algunos creen que es que Dios nos tiene sobre la tierra hasta que cumplamos o lleguemos a un grado de santidad, justicia y perfección que nos haga idóneos para vivir con Él. Eso no es lo que dice la Biblia, ni es lo que dice el Espíritu de Profecía. Ahora, sí, la Biblia y el Espíritu de Profecía son claros en cuanto a que nuestra edad biológica, nuestra edad espiritual, nuestra trayectoria sobre esta tierra, sí cuenta a la hora de ser evaluados. Seremos juzgados de acuerdo a la luz que hayamos recibido y al uso que hayamos hecho de esa luz. Dicho esto, quiero una vez más invitarles a que oremos para comentar algunos textos del libro sagrado. Padre, ante ti en esta hora y en este tu santo día nos presentamos tal como somos, pero con el anhelo, el deseo y la necesidad de ser como tú quieres que seamos. Aquí estamos ante tu presencia, porque tenemos la necesidad de ti. Tenemos la necesidad de que bajo la influencia de tu Espíritu Santo, fundamentados en tu palabra, en nosotros, Señor, se pueda hacer una realidad la obra de la santificación. Gracias por todo lo que has hecho, lo que haces para nuestra salvación eterna. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder buscarte de mañana. Que tu palabra en esta mañana, al ser leída, al ser compartida, pueda fortalecernos espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, el título de la reflexión hoy es Perfeccionado la santidad en el temor de Jehová, en el fiel cumplimiento de la misión. ¿Por qué es importante este tópico para mí de las Escrituras, este título? Si van conmigo, quiero invitarles a la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois
¿Qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Grandes privilegios que el Señor nos ha dado al ser un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. Y todos estos privilegios con un solo propósito. La última parte del texto lo destaca cuando dice, para que anunciéis, anunciar que las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, que el Señor nos tiene sobre la tierra después de haber tenido ese encuentro con Él y recibido la garantía de la salvación, no para que nos salvemos, ya por sus méritos somos salvos y debemos sentir el gozo de la salvación. Nos tiene sobre la tierra para que por medio de nosotros otros reciban lo que por gracia nosotros hemos recibido, es a saber, la salvación, por medio de esa justicia de Cristo imputada e impartida, que nos da derecho al cielo y que nos hace idóneos para el cielo. Dos elementos inseparables en lo que tiene que ver con la experiencia de la salvación, derecho e idoneidad. En la Biblia no hay nada que se pueda separar sin que produzca muerte. Si lo de Dios se separa, se desintegra. El plan de Dios es integral. Cada elemento es vital. Así que, mis amados, cuando hablamos de que es necesario perfeccionar la santidad en el temor de Jehová para el fiel cumplimiento de la misión, esto nos hace tomar conciencia de la gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Hay un mundo envuelto en tinieblas. Hay una iglesia que, habiendo recibido de Dios toda la luz que sobre este mundo ha sido derramada, lamentablemente estamos viviendo no de acuerdo a esa luz recibida. Por lo tanto, necesitamos experimentar un reavivamiento, una reforma. ¿Para qué? Para que por precepto y ejemplo, dos elementos inseparables en la testificación y en la predicación, que por precepto y ejemplo podamos dar a conocer al Dios verdadero. Lo más fácil es dar a conocer a Dios por precepto. Proclamar verbalmente la teoría de la verdad lo puede hacer cualquiera. Y Dios es tan misericordioso que a veces aprovecha a este tipo de instrumentos, y los que reciben la verdad por medio de ellos la reciben con gozo, la aceptan y son salvos. Pero como decía el apóstol, cuidado, no venga a ser que yo sea reprobado y otros que por medio de mí hayan recibido el legado. Por lo tanto, precepto y ejemplo en esta experiencia del perfeccionamiento de la santidad en el temor de Jehová para el fiel cumplimiento de la misión son inseparables. Quiero invitarles a que un texto que ustedes conocen muy bien, Isaías capítulo 60, en el libro del profeta Isaías, el capítulo 60, allí hay una declaración maravillosa con relación a la testificación, a la obra que es necesario hacer en este mundo. El versículo 1 dice, levántate. ¿Y qué cosa? Y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová
ha nacido sobre ti, sobre mí. Levantarnos y resplandecer. Es solamente posible hacer esto si nosotros estamos conectados con aquel que es fuente de luz y fuente de vida. Este tipo de testificación solamente es posible si nosotros estamos mirando el sol de justicia, Cristo Jesús. Si dejamos de mirarlo a Él, nos apagamos. No olvidemos que nosotros no tenemos luz propia, no somos astros, somos satélites. Y si el satélite no recibe la luz del astro rey, no la puede proyectar. Si nosotros no estamos de frente mirando, siguiendo a Jesús, no podremos levantarnos y resplandecer en medio de un mundo envuelto en tinieblas. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, sobre mí, dice el profeta, amanecerá Jehová y sobre ti, sobre mí, será vista su gloria. Tremenda declaración del profeta. Levantarnos y resplandecer en medio de un mundo en tinieblas. No sé si alguna vez ustedes han tenido la experiencia de ir por un bosque, un lugar oscuro, que tan oscuro, densas las tinieblas, la oscuridad, que pareciera ser que es palpable. Y de repente aparece un pequeñito insecto, una luciérnaga, que tiene una luz pequeñita, pero que en medio de las tinieblas, esa luz tan pequeñita se destaca como si fuera el sol. Porque mientras más densas son las tinieblas, más evidente, más se destaca la luz, aunque sea pequeñita. En medio de este mundo envuelto en tinieblas, cada hijo de Dios está llamado a ser una antorcha viva para que por medio de él sea proclamado el mensaje de salvación por precepto y por ejemplo. El profeta no nos dice aquí, levántate y proclama la gloria de Dios. Dice, levántate y resplandece. Él no nos dice, divulga el mensaje de la gloria de Dios desde el punto de vista verbal. Él nos dice, permite que en medio de las tinieblas, en ti, que eres hijo de Dios, se destaque la luz que proviene de Dios. Porque hay algo que necesita ser proclamado, pero hay algo que necesita ser visto. Y proclamar sin dejar ver no tendrá poder. El poder del evangelio, el poder de la testificación es por la presencia del Espíritu Santo, quien ha engendrado en nosotros una nueva vida y quien nos asiste para que al estudiar la palabra podamos comprenderla y no solamente comprenderla, nos imparte el poder para obedecerla y nos imparte su gracia para compartirla. Hay algo que necesita ser proclamado, pero hay algo que necesita ser dejado ver. Cuando iniciaron los medios de divulgación, de comunicación, su era, cuando tuvieron sus orígenes, la radio, por decir, la radio fue un impacto. Cuando se descubrió y se inventó la radio, pues todo el mundo maravillado. Desde sus hogares, con un aparato receptor de esas ondas, podían escuchar mensajes y esto fue algo revolucionario. Pero la radio era audio.
se podía escuchar y cautivaba, impactaba. Con el tiempo surgió la proyección de imágenes a través de un aparato, un proyector, pero eran mudas porque eran imágenes sin sonido. Y como eran imágenes sin sonido, pues la gente también fue cautivada porque eran proyectadas y se sentaban a ver esos programas, esas dramatizaciones y todo. Y el impacto fue grande. Pero ¿saben? Cuando se combinó la imagen y el sonido, dando lugar al televisor, ya ustedes saben lo que sucedió, aún en muchos hogares que profesaban ser cristianos, y fue que ese aparato reemplazó la palabra de Dios, el culto familiar, destruyó la vida devocional. El impacto de la televisión fue tal porque era un medio audiovisual. Se podía escuchar, se podía ver. Dios anhela y desea que cada creyente sea un televisor, sea alguien a quien las personas puedan escuchar cuando se proclama el mensaje, pero que puedan ver también, que seamos audiovisuales. De hecho, las academias, las que enseñan idiomas, yo recuerdo hace décadas, hacían un énfasis marcado en nuestro programa es audiovisual. Se puede ver, se puede escuchar. El profeta dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y yo quisiera conectar este texto con otros textos de las Escrituras para que podamos tener un contexto y comprender cómo es que el Señor obra con su poder para que esto que dice el profeta Isaías sea una realidad en ti, en mí, en tu familia, en mi familia, en el pueblo al que Dios le llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, me imagino que ya muchos mentalmente van conectándose al texto, a los textos de este primer capítulo del apóstol Juan. En el versículo 1 él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Me gusta lo que dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculó, habitó entre nosotros. Y cuando el verbo se hizo carne y habitó en el campamento humano en medio de nuestra realidad, cuando el Señor descendió, cuando el Creador se hizo criatura, cuando el rico se hizo pobre, cuando el Señor se hizo siervo, cuando el Inmaculado se hizo pecado, no transgresor, se hizo pecado por nosotros, cuando la vida experimentó la muerte, cuando nuestro Señor dejó su trono y vino aquí, el texto dice que cuando ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, vimos lo que el profeta Isaías predijo que sería vista sobre la tierra cuando tinieblas la envolvieran. ¿Qué fue lo que vimos? El versículo 14 dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo fue vista la gloria de Dios sobre esta tierra? Hace aproximadamente 2000 años, cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, el mundo vio lo que necesita ver en nuestra generación, es a saber la gloria de Dios. Ya el mundo no la verá en la persona de Jesús encarnado y caminando sobre esta tierra, la verá en nosotros, los hijos de Él, que conectados a Él proyectaremos esa luz. Pero es importante que entendamos
que si la palabra no se hace carne en ti y en mí, el mundo no verá lo que vio. Para que el mundo pueda ver la gloria de Dios, es imprescindible que la palabra se haga carne, o sea, que vayamos más allá de lo conceptual, de lo teórico, y lo que es la verdad en ti y en mí sea realidad. Que nosotros podamos vivir de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. No es posible el perfeccionamiento de la santidad en el temor de Jehová para el fiel cumplimiento de la misión si no estamos fundamentados en la verdad. Este texto creo que fue citado todos los días por los diferentes expositores. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Es en la palabra infalible de Dios que debe estar fundamentada nuestra fe, y es de donde debemos tomar el mensaje que hemos de proclamar. Lamentablemente estamos viviendo en un momento cuando desde los púlpitos, desde los diferentes medios se proclaman mensajes que no podemos nosotros ejercer, tener la actitud, la nobleza de los bereanos. ¿Por qué? No puede ser comprobado con las escrituras un mensaje que no es extraído de las escrituras como un producto integral. Solamente puede ser comprobado y demostrado con las escrituras un mensaje extraído de ella de manera integral. Por eso los bereanos, cuando el apóstol compartió con ellos el mensaje de la salvación, ellos fueron a escudriñar para ver si lo que decía el apóstol era así. Y pudieron comprobarlo, confirmarlo. ¿Por qué? Porque la palabra que proclamó el apóstol la tomó de lo que ya estaba revelado. Nosotros no necesitamos que el Señor nos traiga nuevos mensajes. Lo que necesitamos es vivir de acuerdo a la luz que por su gracia ya el Señor ha hecho brillar sobre nosotros. ¿Usted quiere que el Señor le hable? Abra su palabra. Recuerdo una ocasión cuando estaba compartiendo en un programa de reavivamiento espiritual. Alguien me dijo: hermano Tony, mire, yo he tenido una experiencia muy particular y especial con el Señor. Él a mí me habla y me habla de una manera muy especial. Y yo, oh, interesante. Digo, también Él me habla a mí. Me dijo: oh, hermano Tony, pues el Señor le habla. Digo, sí, me habla a diario. Me dice: ah, pues yo creí que estaba sola. Me dice: porque yo diario tengo revelaciones, tengo sueños, tengo visiones del Señor. Digo, ah, lo que pasa es que mi experiencia es diferente a la suya, porque no es por esos medios que el Señor me habla. Él me habla todos los días cuando yo abro su palabra. Cuando yo abro la Biblia, el Señor me habla tan ciertamente como hablaba con los antiguos profetas. Y no estoy diciéndote en esta mañana que el Señor no pueda hablarte de una manera directa a ti. Sí, el Señor puede impresionarte, por medio de su Espíritu puede hablarte. ¿Para qué? Para que tú puedas tomar conciencia de tu condición espiritual, para que tú puedas tomar conciencia de tu compromiso con el Señor, no solamente de haber recibido un legado, sino compartirlo con los demás. Pero lo que es el mensaje en esencia debe ser extraído de la palabra. ¿Te recuerdan que el Señor nos dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Jesús pudo haber hecho uso de recursos extrabíblicos porque Él es la fuente de toda revelación para cumplir su misión. Sin embargo, el Señor hizo uso de la palabra. Porque lo único, mis hermanos, confiable y seguro en este mundo inseguro, si queremos perfeccionar la santidad en el temor de Jehová, es estar fundamentados en la palabra. Y para cumplir la misión con fidelidad, el mensaje debe ser extraído de la palabra. Y nosotros sabemos como pueblo que en el libro del Apocalipsis, que por cierto habrá una serie de estudios acerca de este maravilloso libro, Daniel, Apocalipsis, Mateo 24,
que nos habla de la última generación. Miren, para los que están muy preocupados con el tema de la última generación, léase Mateo 24. Jesús dijo, no pasará esta generación. ¿Cuál? La de Mateo 24. Le hace Mateo 24 para que usted no tenga que estar por ahí con los conflictos y dilemas acerca de la última generación, porque en Mateo 24 aparece todo, pero hay un texto de Mateo 24 que es relevante con relación a la última generación. Versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Y entonces, ¿qué vendrá? El fin. Si bien es cierto que necesitamos estar preparados día a día y vivir en santidad, también es cierto que esa experiencia de vivir en santidad debe ir acompañada de un compromiso de proclamación de la verdad. No tiene sentido querer vivir en santidad, el perfeccionamiento de la santidad en el temor de Dios, sino para cumplir la misión. Eso es egoísmo. Eso es tratar de recibir del Señor sus dones, sus beneficios, pero sin compartirlo con otros. No, por eso dije desde ayer, estoy haciendo énfasis, que Dios nos tiene sobre la tierra no para que nos salvemos, sino para que otros, por medio de nosotros, conozcan del maravilloso plan de la salvación. Hoy más que nunca el mundo está envuelto en tinieblas. Hace 2000 años atrás, cuando Cristo vino, las tinieblas eran densas. Se había comprendido mal a Dios, dice la pluma inspirada. El mundo quedó oscuro por falsos conceptos acerca de Dios. ¿Y saben quién se encargó de oscurecer también el carácter de Dios? Su propia iglesia, su pueblo, la iglesia judía, quien estaba llamado a ser luz para las naciones. Lamentablemente llegó a ser un obstáculo, un impedimento para que las naciones conocieran al Dios verdadero. Hoy Dios nos tiene sobre la tierra con un propósito. Tú y yo estamos sobre la tierra y el Señor nos ha traído al conocimiento de la verdad. Primero, para que por medio de la obra del Espíritu tengamos seguridad, garantía de salvación, pero nos ha dado un gran privilegio, ser sus instrumentos sobre la tierra, para que otros reciban el conocimiento de la verdad, que es para salvación y santidad. Sí, ese es nuestro compromiso. Necesitamos entender que no es necesario esperar los eventos finales para cumplir la misión, ni esperar tampoco creer estar en un grado de santidad superior para cumplir la misión. Los apóstoles, su experiencia estuvo, yo diría, dividida en dos. Cuando fueron reclutados por el Señor con sus rasgos de carácter heredado, cultivado, deficientes, contrario al carácter de Dios, diríamos, bien conocemos cuál era el perfil de cada apóstol. Juntamente, al unirse con Jesús, entraron en una experiencia de perfeccionamiento de la santidad en el temor de Jehová, pero simultáneamente iban cumpliendo con él la misión mientras iban en esa experiencia de santificación. Luego en Hechos capítulo 1 habla de un momento cuando ya sin la presencia física de Jesús hubo una segunda etapa en la dinámica de los apóstoles en su experiencia, cuando allí en el aposento alto no salieron de allí hasta no haber recibido el poder del Espíritu Santo, para entonces dar un fuerte pregón acerca del mensaje de salvación. Lo que te quiero decir en esta mañana es que no necesitas una experiencia futura ni para ser salvo, ni para proclamar el mensaje de salvación. Es hoy el día cuando Dios quiere, anhela y desea que tú y yo estemos completamente entregados a Él de tal manera que lo pueda realizar en tu vida y en mi vida, la obra que Él quiere hacer.
que mientras Él está purificando el santuario en el cielo, tu corazón y mi corazón esté siendo purificado en la tierra. Recuerda que cuando el Señor venga con poder y gloria, no pondrá en ningún ser humano justicia, ni santidad, ni perfección. Cuando Él venga, no viene a hacer esa obra. Cuando Él venga, vendrá a recompensar a cada uno conforme hayan sido sus obras. Es ahora cuando el paquete de la salvación está a tu disposición y a mi disposición. Es ahora cuando tenemos la oportunidad de, en medio de las tinieblas que envuelven la tierra, dejar ver la gloria de Dios, que no es posible si no estamos fundamentados en la palabra. No es posible si el Espíritu Santo no nos ha tomado como un instrumento para su honra y para su gloria. Mis amados, el mundo está envuelto en tinieblas. La oscuridad es densa, pero en el libro del Apocalipsis, el Señor se ha revelado de una manera maravillosa, extraordinaria. Y allí nos ha dejado de una manera condensada lo que es nuestra misión y el mensaje que ha de ser proclamado en este mundo de pecado. Allí tenemos ese triple mensaje angelical. Tenemos una descripción del perfil del pueblo que ha de proclamar ese mensaje. Esa última amonestación que ha de ser dirigida al mundo, que es un honor y un privilegio ser elegido para ella, requiere también de que en ti y en mí haya una experiencia tal que en medio de las tinieblas el mundo pueda ver lo que vio hace 2000 años en Jesús, es a saber, la gloria de Dios. Estamos cumpliendo con la misión de proclamar el mensaje de salvación. Si no lo estamos haciendo, es el momento de que tomemos conciencia. Y es el momento, mis amados, yo quiero que tomemos plena conciencia de este compromiso. Pentecostés, escúchalo bien, Pentecostés no fue una gran siembra, Pentecostés fue una gran cosecha, pero hubo una siembra previa. Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles, durante 3 años y medio sembrando. Y Pentecostés fue una cosecha porque hubo una siembra previa, grande. Sin una gran siembra, no habrá una gran cosecha. Si tú y yo no proclamamos el Evangelio, si no dejamos que la semilla de la verdad pueda llegar a los diferentes terrenos y corazones, no tengamos las expectativas de que el Señor hará un milagro. No, es nuestra responsabilidad, es nuestro compromiso. Perfeccionar la santidad en el temor de Jehová, en el fiel cumplimiento de la misión diaria. Allí donde tú estás, no importa el lugar, es un campo misionero. La misión es una, pero la manera de cumplirla es infinita. Sí, y no confundamos, mis hermanos, los medios para cumplir con la misión, con la misión. No sé si me explico. Mi misión sobre esta tierra no es hacer cacharros de barro, aunque en mi formación vocacional recibí una instrucción sistemática durante años, perfeccionando la técnica del modelado de la arcilla, hasta, según los hombres, alcanzar un grado de maestría. Mi misión sobre la tierra no es hacer cacharros de barro. La misión de Pablo no era hacer tiendas. La misión de Jesús no era hacer muebles en la carpintería. La misión de Pedro no era ir con las redes y tirarla en el lago para capturar peces. No, no confundamos el medio de sostén
con la misión. La agricultura orgánica es una experiencia maravillosa, pero esa no es la misión. Hacer un buen pan integral es una labor encomiable, pero esa no es tu misión. Hacer granola es algo maravilloso. Tener alimento saludable, eso es algo extraordinario y necesario, pero esa no es la misión. Granola puede hacerle el ateo y el incrédulo. Agricultura orgánica pueden hacerla los yogas y otras personas que tienen conciencia de lo que es el cuidado de la naturaleza, el medio ambiente. Todas esas actividades, aún sanatorios, pueden ser creados por personas que no son del pueblo de Dios y prestar un servicio que traiga bienestar físico. Sin embargo, es necesario que tú y yo entendamos que nada de eso es la misión. Esos son herramientas, son medios que nos permiten interactuar con aquellos que están en tinieblas para que al interactuar con ellos puedan ver la luz, puedan ver la gloria de Dios. Son llaves que abren puertas, pero una vez abierta la puerta hay que depositar la semilla del evangelio, que es lo único que trae salvación. Si hasta aquí tú has estado durante años o décadas involucrado en actividades con la satisfacción de que estás cumpliendo con la misión, pero no has estado en el trabajo activo de proclamar el evangelio, debo decirte en esta hora que el Señor lo comprende si lo has hecho con sinceridad y de corazón y creyendo que esta era la misión, pero que es un momento cuando en tu vida y en mi vida podamos hacer una pausa y reconsiderar si realmente hemos estado involucrados en el cumplimiento fiel de la misión. Porque nuestra misión es proclamar el mensaje de salvación a un mundo que perece, en el contexto del triple mensaje angelical. Y esta proclamación verbal, como dije al principio, es inseparable del testimonio. Por eso Isaías dice, levántate y resplandece y deja ver la luz, la gloria de Jehová en medio de las tinieblas. Sí, es muy bueno ir con el pan integral donde aquel que no conoce lo que por gracia hemos recibido y cuando él reciba el beneficio y diga, wow, qué bueno esto, o con los productos orgánicos, llevarlos, todo eso es maravilloso. Pero si no vamos más allá de eso, estamos perdiendo el tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con la misión. Yo todavía hago cacharros de vez en cuando de barro, hago algunas, yo digo como Pablo, es un medio que Dios me ha dado para poder recibir algunos recursos necesarios y poder también ayudar a otros. Pablo hacía sus tiendas y no solamente era de autosostén, también ayudaba a otros. Pero ustedes más que yo lo saben, que el tiempo de Pablo era más dedicado a proclamar el evangelio que a hacer tiendas. Tú y yo, en medio de las tinieblas que envuelven este mundo, necesitamos depositarnos en las manos de Dios tal como somos. Y el Señor nos tomará y hará de nosotros vasijas útiles para su honra y su gloria. No quiero terminar en esta mañana, me quedan unos minutos, sin decirles que el Señor en su amor y misericordia nos toma. Lo más insignificante de la tierra, lo más común es el barro. Como les dije, tengo mucha experiencia, tengo 40 años trabajando la arcilla. Conozco mucho del barro y el taller vive lleno de polvo. Lo más insignificante es el polvo, el barro. El Señor nos hizo del polvo de la tierra. Pero ¿saben qué? En ese polvo, Él colocó su gloria, su carácter. Y es extraordinario que cuando el mundo quiso destruir
el legado literario de la palabra de Dios, el Señor lo preservó de una manera maravillosa, de manera providencial. Cuando se dudaba de algunas porciones de las Escrituras, allí en las cuevas de Qumrán, en el Mar Muerto, depositado en vasijas de barro, estaba el tesoro literario que más impacto y valor ha tenido su descubrimiento en la arqueología y en los investigadores de la actualidad. Allí estaban los rollos del Mar Muerto depositado ¿en qué? En vasijas de barro. Pero ¿saben qué es lo más extraordinario? Que el apóstol dice que el tesoro ha sido depositado en vasijas de barro, en ti y en mí, para que la gloria no sea de la vasija, sino que el contenido, el producto que ha sido depositado en él es el que tiene valor. Tus rasgos físicos, tu color de piel, esto es solo envoltura. Lo importante es el contenido. Lo importante es lo que está en tu corazón y lo que está en mi corazón. Lo importante es el tesoro que el Señor ha depositado en nosotros. Ese maravilloso evangelio, ese maravilloso plan de la redención, es necesario compartirlo, pero antes es necesario vivirlo, experimentarlo. Yo no quisiera que concluya esta semana de reavivamiento espiritual, de renovación espiritual, sin que nosotros hoy, al postrarnos delante de Dios, nos sintamos el gozo de la salvación. La salvación no está en el futuro. La salvación está en el presente, ahora y aquí. Sin presunción, sin suficiencia propia, debemos sentir el gozo de la salvación. Recuerden que para el apóstol Pablo la salvación no era una lotería. Si el Señor quiere, me va a salvar. No. Tampoco para el apóstol Pablo era sinónimo de humildad creerse perdido. Hay personas que creen, bueno, yo estoy perdido, por la gracia de Dios quizá Él me salve. No, al cielo nadie irá por accidente. La salvación no es una lotería, es una decisión en fe consciente, sin manipulación. No puedo yo como predicador en una campaña evangelística manipularte, aprovechar tus sentimientos, tus emociones para hacerte tomar una decisión. No hay salvación si no es por la obra del Espíritu Santo. Nadie llegará al cielo manipulado. Nadie llegará al cielo engañado. Nadie llegará al cielo por error. Todo el que esté allí estará porque tomó una decisión consciente e inteligente bajo la dirección del Espíritu Santo para recibir al Señor como Salvador personal. Solamente así estaremos allá. Recuerden las palabras del apóstol. Él corrió la carrera. En él se perfeccionó la santidad en el temor de Jehová y cumplió fielmente la misión. ¿Y sabe qué dijo él? Estoy seguro de que me está guardada la corona de la vida eterna. Pablo no suponía que iba a ser salvo y que recibiría la corona. Pablo estaba seguro sin presunción, porque él sabía el tipo de entrega que había hecho y sabía quién había tomado el control de su vida. Y sabía que con Cristo estaba juntamente crucificado y que ya no vivía él, sino que era Cristo que vivía en él. Y él sabía que en medio de las tinieblas que cubría el mundo en sus días, en él había sido vista la gloria de Dios. Mis amados, que esta jornada nos lleve a un punto de reflexión, de autoexamen, en el que tengamos plena conciencia de que el plan de Dios es que seamos medios audiovisuales, sino que pueda ver que en ti y en mí el Evangelio es una realidad y que la gloria de Dios se revela. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Y que hoy, este día especial de ayuno, el día del Señor, pueda ser un momento que marque un antes y un después en nuestro caminar con el Señor.